Buenas tardes. Les invito a que abran su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Continuamos desarrollando nuestra serie Obra y Dones del Espíritu Santo. Dios nos ha llevado a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. No hemos entrado todavía de lleno a la función de los dones espirituales, pero siguiendo la guía del Señor, pues queremos ser obedientes y hasta que Él nos permita entrar a ver la función de los dones, pues entraremos. Mientras tanto, el día de hoy voy a compartir la segunda parte del mensaje que inicié hace 2 domingos, titulado La fe en 3 generaciones. Ahí lo puede usted ver en la pantalla. La fe en 3 generaciones, segunda parte. Y ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5, es donde estamos basando este mensaje. Dice la Biblia, hablando Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Es importante saber que para servir al Señor hay que hacerlo con limpia conciencia. Limpia nuestra conciencia, como lo hacía Pablo. Entonces dice ahí: sirvo a Dios con limpia conciencia y sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es importante nos acordemos unos de otros en nuestras oraciones, como el cuerpo de Cristo que somos, ¿verdad? Como lo hacía Pablo. Y luego dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, primera generación, la abuela Loida, segunda generación, y tu madre Eunice, tercera generación, y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos y aprender de tu palabra, Señor. Oh, cuánto necesitamos el alimento de tu palabra, Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha tormenta espiritual, mucho viento de doctrina, pero sabemos, Señor, que el mantenernos en la verdad nos hará libres. Conocer tu verdad nos hará libres, Señor. Así que en esta tarde nos encomendamos a ti, a tu palabra, Señor, y que tu palabra, que es la verdad, caiga en buena tierra, en tierra fértil, y produzca fruto, Señor, en nuestra vida cristiana diaria. Produzca al 100%, Señor, porque tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Háblanos al corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo, como el Maestro, nos enseñe en esta tarde. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablar de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes implica hablar de la fe. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, en la traducción del lenguaje actual, dice: mas lo que produce el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, hablar de la obra del Espíritu Santo implica hablar de la fe. Ya dijimos que etimológicamente la palabra del griego para fe es pistis, que se traduce creer y confiar en Dios. ¿Cuántos creen y confían en Dios? Porque hay quienes están dentro de una iglesia, pero ni creen ni confían en Dios, ¿verdad? Y de esta palabra pistis se deriva otra palabra del griego que es pistos, que significa o habla de una persona que es fiel, que es leal y digna de confianza. Por lo tanto, si creemos y confiamos en Dios, seremos fieles, seremos leales y dignos de su confianza. Dignos de la confianza del Señor. Alguien que no cree en Dios, que no confía en Dios, ¿usted cree que Dios va a tenerlo por digno de su confianza? No. Así que los creyentes que creemos y confiamos en Dios,
Seremos fieles, leales, dignos de confianza, no nomás el domingo, o entre semana, o cuando sentimos. Seremos fieles, leales a Dios, dignos de su confianza hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Este fue el mensaje que Dios le dio a la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis, ya lo leímos. En Apocalipsis 2:10, no tiene que buscarlo, dice el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Muchos estamos padeciendo el día de hoy, muchos otros están pasando por situaciones difíciles, dolorosas. Pero nadie dijo que la vida cristiana iba a ser solamente felicidad, gloria y alegría. No, en la vida cristiana se sufre, ¿sí o no? ¿Sí se sufre? Sí, bueno, Jesús no dijo que no iba a haber sufrimiento. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el mensaje a la iglesia de Esmirna no fue nada raro para ellos. Ellos sabían que habían de padecer. Dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y dijimos aquí que la palabra probar habla por un lado de un examen, pero también habla de una disciplina. A veces somos probados porque desobedecemos a Dios y viene disciplina, como un padre que disciplina a sus hijos. Entonces dice, seréis probados, tendréis tribulación por 10 días, pero el mensaje que viene a continuación es universal, es una instrucción universal para todos los hijos de Dios. Dice, pero tú sé fiel, y ahí fiel se traduce digno de confianza, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Así que fieles hasta la muerte. La pregunta en la que venimos pues reflexionando es, ¿podrá una familia, piense usted en su familia, podrá una congregación, esta o cualquiera, podrá un movimiento cristiano genuino preservar una fe auténtica, un propósito y un llamado de Dios por 3 generaciones o más en los tiempos y la sociedad en la que nos tocó vivir hoy? ¿Se podrá, sí o no? Sí se puede. Sin embargo, lo vimos en el mensaje anterior, cuando vemos algunos ejemplos en la Biblia, que analizamos ahí el libro de los jueces y el libro de los reyes de Israel, nos dimos cuenta y aprendimos que en la mayoría de los casos el propósito de Dios, el llamado de Dios se vio afectado en la segunda generación. Vimos el ejemplo de cómo David aconsejó a Salomón, pero Salomón empezó bien y terminó mal. ¿Cómo terminó Salomón? Apostatando de la fe. Teniendo 700 mujeres y 300 concubinas. Qué tremendo el Salomón, ¿verdad? Y dijimos también que cuando se cumple el propósito de Dios por una tercera generación, lo vemos ya como un milagro. Pero justamente ese es nuestro reto, mis hermanos, en el tiempo en el que nos tocó vivir. Y ya lo dije, un tiempo de mucha decadencia moral, espiritual. Por lo tanto, en medio de este mundo en el que nos tocó vivir, de tanta inmoralidad, de tanta injusticia, pues nuestro compromiso para los cristianos es más desafiante. Por eso hay que vivir un cristianismo genuino, no de apariencia solamente. Vemos cómo el espíritu de Sodoma y Gomorra está en una de sus manifestaciones más sobresalientes. La gente de la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Este espíritu de Sodoma y Gomorra se ve cada vez más, no solamente en medio de esta sociedad, sino que está yendo mucho más allá, está afectando las familias de la sociedad, pero también está afectando las familias de la iglesia. Y como la iglesia, la congregación está formada por familias, pues se afecta a la iglesia también, con el espíritu de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es ese espíritu? De inmoralidad. Como nunca antes está habiendo mucha inmoralidad dentro de la iglesia. Ministros han caído. Ministros siguen cayendo en pecados que van desde adulterios, malversación de fondos, hasta prácticas sexuales de todo tipo, todo por no tener tiempos valiosos de comunión con Dios y perseverar en la oración. Cuando uno se desconecta del Señor por causa de las cosas de este mundo, viene la ociosidad,
vienen muchas distracciones al alma, al corazón. Y como consecuencia de todo ese tipo de distracciones a la que este mundo nos está jalando, como consecuencia de eso, ha surgido una generación de creyentes y ministros que tienen en poco el compromiso de servir en la obra de Dios. Y dije yo, el compromiso delante de Dios, un compromiso que es fiel, leal, porque Él nos ha tenido a los ministros, a los creyentes por dignos de su confianza. Pablo dijo, he cumplido mi ministerio y le doy gracias a Dios que me tuvo por digno de su confianza al ponerme en el ministerio. O sea, Pablo valoraba bastante el compromiso que Dios le había encomendado. Pero el día de hoy ese compromiso se ha hecho tan liviano, tan ligero. Otros creyentes o ministros viven un cristianismo religioso, legalista, sin fuerza y sin vigor espiritual, que cuando vienen los embates de la vida, cuando vienen las tormentas que son propias de la vida, pues un cristiano que no está bien parado en la roca que es Cristo, cualquier viento de doctrina lo va a mover. Y ahora anda aquí, luego al rato ya anda por allá. Hay creyentes que andan buscando la iglesia perfecta, el movimiento perfecto. Muchos otros andan buscando escuchar mensajes que les sea agradable al oído. Otros viven en tanto desánimo, han caído en las garras del desánimo. Y todo este cúmulo de conflictos y situaciones en la vida de las personas, a muchos el día de hoy los ha llevado a apostatar de la fe. Y este asunto de la apostasía, ya lo dije yo, pues lo vemos desde el tiempo de los reyes de Israel. El día de hoy se ha ido acrecentando cada vez más. Entonces la pregunta sigue ahí en el aire. ¿Podrá una familia, tu familia, mi familia, una congregación, un movimiento cristiano, preservar la fe auténtica, el propósito y el llamado de Dios por 3 o más generaciones en el tiempo, en la sociedad actual que nos tocó vivir, sí o no? Ya nos escucharon tantos amenes o tantos sí, así sea. Mire lo que escribió el apóstol Pablo también a Timoteo. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4:1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, el Espíritu dice claramente. ¿Cómo habla el Espíritu? Con toda claridad. Como Jesús siempre habló con toda claridad. A los escribas y a los fariseos les dijo, serpientes venenosas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús no se andaba por las ramas. Jesús hablaba con claridad. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Entonces dice ahí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, qué bueno que dice algunos y no muchos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Algunos apostatarán de la fe. Entonces surge una pregunta ahí. ¿Puede un creyente o un servidor o un ministro, sea un pastor, un evangelista, apostatar de la fe, sí o no? Sí, si no, no sería apostasía. Los incrédulos no se puede decir de un incrédulo que apostata de la fe. Solamente un creyente, un ministro, alguien que ya está sirviendo puede apostatar de la fe. Y se cumple lo que dice el Espíritu claramente, que en los postreros tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. Entonces sí, es una verdad. Hoy hay quienes están apostatando de la fe y no están viviendo una fe genuina. Por eso Pablo traía a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo, que había habitado primero en su abuela Loida, luego en su madre Eunice y también en él. Y Timoteo vivió con una fe genuina, con luchas y problemas, sí.
Era un joven de 20 o 30 años ya pastoreando una iglesia con muchos conflictos doctrinales, la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo se condujo con una fe genuina. Entonces, ¿podrá un ministro apostatar de la fe, un creyente? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Ahí mismo lo dice el versículo 1. ¿Cómo puede alguien apostatar de la fe? Escuchando. Diga conmigo, escuchar. Escuchando. ¿Escuchando qué? Pues espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando vamos a la traducción de la palabra escuchar, por lo menos encontramos de esta palabra 3 traducciones. Escuche bien cómo se traduce escuchar. La palabra cuando Pablo usa aquí escuchando espíritus engañadores que llevan a alguien a apostatar de la fe, significa, número 1, sostener y mantener en la mente lo que escucha. Sostener y mantener en su mente lo que escucha. Acuérdese, todo problema de cualquier persona empieza aquí en la mente. ¿Sí? Entonces, alguien puede apostatar de la fe escuchando, sosteniendo en su mente lo que está escuchando, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La segunda traducción para escuchar es prestar atención. Entonces ya cambia ahí el sentido. Sostener, mantener en la mente y luego prestar atención. ¿A qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y número 3, escuchar se traduce adherirse o ligarse a lo que escucha. Mire la secuencia, primero en la mente, luego se presta atención y luego quedo ligado. ¿A qué? A lo que estoy escuchando, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, es muy delicado el asunto. Por eso hay que mantenernos en la centralidad de la palabra, hay que escudriñar bien la palabra. Si usted tiene recursos para poder escudriñar la Escritura, úselos, se los recomiendo, para poder tener el buen sentido de cada versículo. Entonces dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores. La palabra engañador habla de espíritus impostores. Y cuando habla de un espíritu se está refiriendo al espíritu de la persona, ¿eh? Porque los espíritus habitan en personas que son engañadas, ¿verdad? No es algo así místico, no. El enemigo usa personas, ¿sí? A las cuales toma de su espíritu. Entonces, espíritus impostores. Engañador también se traduce falseador, embustero, falsificador, defraudador, mañoso y traicionero. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus traicioneros, defraudadores, falseadores, mañosos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puede un creyente, un servidor, un ministro apostatar de la fe? ¿Sí o no? Sí. La siguiente pregunta es muy similar. ¿Puede un ministro, un creyente, un servidor evitar apostatar de la fe? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cómo? Pues manteniendo una fe auténtica, una fe genuina, una fe sin maldad, una fe sin prejuicios, una fe sin buscar beneficios personales, sin buscar intereses mezquinos, producto de una mente engañada. Sí puede uno evitar apostatar de la fe. Y ese es justamente nuestro compromiso, mis hermanos, en este tiempo. Evitar caer en la apostasía. Si hay un problema serio en la iglesia de hoy, y ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no es de este tiempo, este problema viene desde el tiempo de los jueces, de los reyes de Israel. El problema que tenemos y sigue vigente, ese problema es preservar la fe y los propósitos de Dios, no solamente en mi generación, sino hasta mi segunda y tercera y cuarta generación. Ese es el gran reto que usted y yo tenemos. Por eso estamos hablando del tema, la fe genuina en 3 generaciones o más. Cuando yo estaba estudiando este tema,
Escuché por ahí que algunos que estudian la historia del cristianismo han afirmado que un movimiento cristiano o un mover genuino de Dios no ha permanecido o no ha sido preservado en su esencia y en su diseño original, debido a que vienen otras generaciones que empiezan a cambiar las cosas. Lo que hoy tienen les empieza a parecer irrelevante, obsoleto y anticuado. Y por favor le pido que no me malinterprete. Yo estoy de acuerdo en cambios, pero en cambios que son guiados por Dios, que son confirmados en su palabra y son avalados por nuestras autoridades. Estoy de acuerdo en cambios, ¿sí? Pero hay movimientos cristianos el día de hoy que ya no usan la Biblia. Usan un libro escrito por un hombre. A esos cambios es a los que me estoy refiriendo, ¿sí? Porque los principios que están establecidos en la Biblia, esos no cambian. La palabra de Dios es la palabra de Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Esa seguirá vigente todo el tiempo. La sana doctrina aquí ha estado siempre. El problema es que luego llegan algunos que quieren cambiar, quieren ser novedosos, no les importa mantener los principios, preservar la fe, fluir bajo la autoridad del Espíritu Santo, empiezan a inventar formas, maneras de hacer el ministerio porque quieren ser originales, quieren aportar, quieren añadir, no preservar el propósito de Dios, empiezan a violar los principios de la palabra porque dicen ellos, eso es lo que funciona, nos está funcionando, y si funciona, pues hay que seguirlo haciendo. Y mucho más aún, algunos dicen el día de hoy, si nos genera dinero, pues hay que seguirlo haciendo. Y justamente es ahí donde empieza a dañarse la segunda generación, la siguiente generación, hasta afectar los propósitos de Dios, cuando ya se empiezan a tener intereses por cuestiones de dinero. El día de hoy hay ministerios, y esto no es nada raro, porque esto está a todas luces. Hay ministerios donde le dicen a la gente, ¿cuántos vienen enfermos? Y la gente, pues, obviamente, la gente que viene enferma se para. Entonces hacen filas. Aquí pónganse los de a 1,000, aquí pónganse los de a 500, allá pónganse los de a $100, y hasta allá pónganse los de a 20, y los de a 5 y los de siguiente denominación. Dependiendo de su ofrenda y donde se forme, es su oración o su profecía. En otras palabras, se está traficando con los dones de Dios, mis hermanos. Eso no tiene nada que ver con la fe genuina a la cual cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Ahí no hay lealtad, ahí no hay fidelidad. La Biblia dice que el amor al dinero, dije el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. El amor al dinero es el que ha sido la raíz de muchos problemas en la vida de muchos cristianos y en la vida de muchos ministros. Ahora, aunque nos parezca extraño, mi hermano, no sé si usted sabía, pero Dios usa los conflictos para probar si la fe de alguien o la fe que alguien dice tener es una fe leal, es una fe fiel a Dios, y si esa fe es digna de la confianza de Dios. Dios usa los conflictos para probar nuestra fe, es decir, para que se revele lo que realmente hay en el corazón de todos aquellos que nos decimos cristianos. Dios prueba nuestra fe, ¿sí o no? Para que nosotros mismos nos demos cuenta de la calidad de nuestro cristianismo. Pero escuche esto, hay advertencias en la Biblia, hay advertencias. ¿Usted sabe cuál es el símbolo que se usa para la palabra peligro? ¿Qué no son dos huesitos con una calavera ahí incrustada? Peligro, ¿verdad? Usted compra un veneno para algún animal y viene la palabra de advertencia y viene ese símbolo de peligro. Bueno, peligro, yo les voy a dar una advertencia, ¿sí? Después de esta advertencia que yo voy a dar, ya cada quien decide lo que quiere hacer.
Cuando alguien se va de una congregación, sea esta o cualquier congregación, por enseñar diferente doctrina, por prestar su atención a cuentos, a sueños irreales, por prestar atención, escuchar chismes, murmuraciones, que son producto de una mente engañada, pensamientos legalistas, o simplemente porque la persona se va amargada, resentida, argumentando que aquí no hay amor y paz. Tenga mucho cuidado, peligro. Digan conmigo, peligro. Imagínense ahí el símbolo del peligro. ¿Por qué? ¿Por qué la advertencia? Porque cuando alguien se va de una congregación, sea esta o cualquier otra, es más, le digo una cosa, de todas las congregaciones la gente se va, por diferentes razones. No es un asunto particular, ¿sí? Pero cuando alguien se va con algún problema en el corazón, tenga mucho cuidado cuando se los encuentre por ahí. O peor aún cuando le llamen, porque están llamando, llaman para contaminar con su amargura, con su resentimiento, con sus ideas, con sus pensamientos, con sus chismes, con sus murmuraciones, con sus amarguras, con sus doctrinas raras. Tenga mucho cuidado porque lo pueden desviar de la fe. ¿Sí? Entonces vuelvo a preguntar, ¿puede un creyente, un servidor, un ministro apostatar de la fe? Sí, ¿cómo? Escuchando todo este tipo de argumentos falsos. Cuando usted presta oído para tomar parte en cualquier asunto que tenga que ver con la congregación, con la congregación donde Dios lo ha plantado a usted, debe usted de saber que siempre la moneda tiene dos lados, ¿verdad que sí? O sea, una moneda siempre tiene dos lados. Son dos lados que necesitamos conocer para no ser engañados. En otras palabras, no se crea de todo lo que se anda diciendo por ahí o lo que se ve en las redes sociales, porque eso está engañando a mucha gente y las está desviando del camino verdadero. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No es la primera vez que advertimos de este asunto. Pero lo tremendo del asunto, y esto es lo que me llama la atención, porque lo vemos constante y continuamente, los únicos que se meten en problemas y que por emitir un juicio por el hecho de no escuchar las dos versiones, ¿sabe quiénes son? Lamentablemente los cristianos, porque prestaron oído para escuchar una sola versión. Y no investigan, no preguntan. ¿Qué dijo Pablo? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo no sé si usted sabía, yo creo que sí lo sabe, porque usted es inteligente, porque Dios nos ha dado una inteligencia. En un juicio, el juez tiene que escuchar las dos partes para entonces poder emitir un veredicto justo. ¿Sí? Pero tal parece que los cristianos de esta o de cualquier otra congregación emitimos juicios y veredictos escuchando solamente un lado de la versión. Error que nos puede llevar a apostatar de la fe. Así que cuando alguien le venga y le diga que la luna es de queso, créale el 50%. El otro 50%, pues investigue, examine usted el asunto, discierna la palabra de Dios, porque ahí en la palabra de Dios encontramos la verdad. Pregúntele a una persona con una fe genuina. No vaya y le pregunte al amargado, al resentido, al orgulloso, porque le van a torcer la verdad. ¿Estamos de acuerdo en la advertencia? Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también otra ocasión, al ver todo un panorama adverso, Jesús dijo, hablándole a sus discípulos, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra, pero una fe genuina. ¿Cuántos están esperando al Señor? Cuando Él venga, ¿encontrará una fe genuina en nuestra vida o una fe aparente?
Cuando Jesús inicia su ministerio de edificación de la iglesia, lo inicia después de haber ayunado 40 días, 40 noches, inmediatamente le vino la tentación, 3 tentaciones, ¿verdad? Le vinieron las 3 tentaciones. Pero inicia su ministerio y luego va con Pedro y le dice, tú eres Pedro, que significa Petros, un pedazo de roca. Y luego dice, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, que es la palabra del griego Petra, que habla de una masa de roca gigantesca, inquebrantable. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificar, hacer crecer la iglesia. Y las puertas del Hades, del tormento, no prevalecerán contra ella. Podrán venir pruebas, tormentas, todo tipo de embates contra la iglesia, como han venido desde que inició la iglesia, y la iglesia sigue de pie. ¿Cuántos siguen de pie? Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, debemos estar conscientes de que la fe tiene que pasar por el fuego para que todo lo que no proviene de fe desaparezca y todo lo que es de la fe permanezca. Todo lo que no proviene de fe tiene que desaparecer de nuestra vida, mis hermanos, para que entonces prevalezca y permanezca todo lo que es de la fe. El oro como metal no se prueba con agua, se prueba con fuego. La fe que usted y yo tenemos la recibimos de Jesús, porque la Biblia dice en Hebreos 12:2 que Él es el autor y el consumador de la fe. Esa fe que ahora usted tiene, esa fe la recibimos de Jesús. Y déjeme decirle una cosa, ninguna fe pasó por un fuego tan intenso como la fe de Jesús. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Ningún ser humano ha sido tentado por Satanás como lo fue Jesús. Jesús no fue tentado en la concupiscencia de su carne, porque Él no tuvo pecado. Jesús no fue tentado en el sexo. Jesús no fue tentado en la mentira o en el robo. Él no tuvo inclinaciones a todo ese tipo de cosas. Las tentaciones de Jesús fueron encaminadas a que Él se apartara de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, lo cual es muchísimo peor el asunto. Y el enemigo vino con Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Era el Hijo de Dios, sí o no? Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Podría Jesús convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí. Pero como Jesús no complace a nadie, mucho menos al diablo, ¿verdad? Jesús pudo discernir las intenciones de Satanás. En otras palabras, es un asunto de discernimiento. Hermanos, el discernimiento espiritual de muchos de nosotros los cristianos está apagado. En algunos otros está fundido el discernimiento espiritual. Por eso andan ahí caminando, yendo entre todo viento de doctrina y oyen bonito un lado y ahí van. Y oyen bonito en otro lado y ahí van. Pero ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? Es ahí donde debemos establecernos. Eva no discernió la tentación de Satanás cuando le dijo, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, que no tiene que buscar, usted conoce la historia. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto, no te creas, dice la serpiente, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No discernió el engaño de la serpiente, como muchos hoy no disciernen el engaño de muchos falsos maestros y predicadores que andan por ahí. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra, a lo que dice el Espíritu claramente. Y entonces empieza a vivir una fe de pura, mera apariencia. Pues voy a la iglesia el domingo para tratar ahí de acallar mi conciencia, para que mi conciencia no me acuse. Voy a la iglesia y pues voy a dar una limosna ahí para que ayuden algo. Así no funciona, mis hermanos. ¿Ya sabía que así no funciona?
El día que Jesús venga por su iglesia, va a venir por una iglesia con una fe auténtica. Por una fe auténtica, los que tengamos o desarrollen una fe auténtica. Entonces, la fe tiene que pasar por fuego, mis hermanos. No hay cristianismo sin cruz. No hay verdadero evangelio sin cruz. No hay salvación sin cruz. No hay fe madura y auténtica sin fuego. ¿Ya sabía eso? No puede haber una fe auténtica si no se pasa por el fuego. Los cristianos no queremos sufrir, pero para que nuestra fe sea una fe auténtica, tiene Dios que pasarla por el fuego, para que cuando nos vengan las pruebas, las necesidades, podamos confiar en ese Dios en el que decimos que confiamos y esperamos en Él. Nuestra fe debe de estar sustentada en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. Y estos tres elementos están registrados aquí en la palabra de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Todo eso está sustentado aquí en la palabra de Dios, mis hermanos. Y la palabra de Dios es la que produce fe en el creyente. La Biblia dice en Romanos que la palabra de Dios produce fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por el oír la palabra, viene la fe. Así que hay que oír la palabra, no hay que oír espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Hay que oír lo que dice Dios, mis hermanos, para vivir con una fe genuina, para preservar la fe, para conservar la fe, para ir creciendo en la fe, para entender todo lo que es de la fe y vivir por fe. El cristiano vive por fe, no por lo que se ve. ¿Sí o no? Vivimos por fe. Así que los predicadores tenemos la responsabilidad de predicar la palabra para que la grey de Dios conozca la palabra. ¿Usted conoce la palabra? ¿Sí conoce la palabra? ¿Y vive la palabra? Ya fueron menos amenes. No basta solo con conocer. Muchos conocen yo conozco ateos que conocen la palabra y la conocen bien, pero no la viven. Porque si la vivieran, creyeran en el Dios que usted y yo creemos. Pero no creen en Él. Son ateos. ¿Cuánto falso maestro se ha levantado por ahí, cautivando la mente de personas con el fin de mantener a la gente de las congregaciones como endrogados? Con un falso gozo o con un gozo temporal, con un falso amor y paz, que ese falso amor y paz solamente llega al nivel de las emociones, con falsas esperanzas de enriquecimiento. Si das 1,000, el Señor te va a regresar 10,000. Y nunca les llegan los 10,000 porque los mantienen como endrogados. Vuelve a dar otros 1,000 para que entonces el Señor te dé 10,000 o 100,000. Y ahí están, con falsas esperanzas de enriquecimiento, generando solamente con ese tipo de asuntos, generando una fe fingida, y los mantienen ahí endrogados, diciéndole a la gente, los cristianos no deben de sufrir. ¿Es así? ¿Usted ya paró de sufrir? Pero dicen, no, los cristianos no deben de sufrir, los cristianos no deben de padecer necesidades. De aquí a un mes tus problemas financieros se te van a acabar y hasta ponen fechas. Tus problemas económicos se terminarán. Los cristianos debemos ser felices y llenos de amor y paz. Y puro amor y paz, y puro amor y paz. Y si no nos viene el sufrimiento, ¿cómo vamos a conocer al Dios que es Dios de toda consolación, mis hermanos? Claro que Dios es amor y también Dios es paz. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente. Y que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Sí, Dios es amor y es paz. Pero ese amor y esa paz y ese gozo que provienen de Él, ese permanece, no es temporal como la droga.
Cuando Jesús fue, la Biblia narra en todos los evangelios, desde Mateo hasta el evangelio de Juan, pero cuando narra ahí la Biblia que Jesús va camino a la crucifixión, y estando ahí inclusive ya en la cruz, le ofrecieron vinagre. Si ha leído por ahí la parte donde dice que le ofrecieron vinagre, pero escuche esto, algunos cuando no se estudia adecuadamente, algunos piensan que Jesús se tomó ese vinagre y no es así. Jesús rehusó tomar ese vinagre, porque el vinagre era usado para mitigar el dolor de aquellos que iban a ser crucificados, y les daban vinagre. Era como una droga para mitigar ese dolor, pero Jesús rehusó tomarlo, aceptando el dolor, el sufrimiento de la cruz que le fue asignada por el Padre para la redención de toda la humanidad. En otras palabras, Jesús dijo: yo no quiero droga que me ayude a mitigar el sufrimiento de la cruz, no quiero ese vinagre, no me importa sufrir con tal de llevar muchos hijos a la gloria. Y aquí estamos, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Aceptó todo el dolor. Escuche esto, si Jesús aceptó el dolor y dolor de cruz, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no va a venir dolor a nuestra vida? ¿Se da cuenta cómo los espíritus engañadores se meten tratando de cautivar la mente, el corazón de las personas, diciéndoles: no vas a sufrir, para de sufrir? Vas a parar de sufrir, pero ven y trae 1,000, ven y trae 2,000, ven y trae 5,000, ven y trae 10,000. Y el que da 10,000 para de sufrir, ¿sí o no? No. Y luego es peor su sufrimiento, porque al momento que se dan cuenta que fueron estafados, pues viene sufrimiento al corazón. Y resulta que siguen sufriendo. Así que para que la fe no sea fingida sino auténtica, Dios la tiene que pasar por el fuego, mis hermanos, para que entonces salga lo que es aparentemente bueno de nosotros y surja lo que realmente es del Espíritu. Porque muchos de nosotros a veces decimos: no, yo soy tan bueno, yo no le hago daño a nadie. Y a veces nos sentimos buenos, pero no somos espirituales. Puede una persona ser buena, pero no espiritual. Entonces, la fe tiene que ser metida a la prueba de fuego para que lo que en nuestra apariencia es bueno se quite y surja lo que es realmente del Espíritu. Así que Dios prueba nuestra fe para que nuestra fe sea limpia y pura como el oro y brillante como el oro, mis hermanos. Para que sea una pieza preciosa como el oro. Pero todo es posible después de haber pasado por el proceso de purificación al que Dios nos somete a todos. Yo le estoy diciendo la verdad. Yo no le estoy aquí tratando de endrogar tratando de cautivar su mente y sus pensamientos. Nos va a venir sufrimiento. Pero yo prefiero sufrir con Cristo a sufrir sin Cristo. Yo prefiero la consolación de Dios, basado en la fe de Dios, que la consolación de los hombres. Porque a veces la aparente consolación de los hombres es pura lisonja. ¿Sabe lo que es la lisonja? Hay espíritus lisonjeros, ¿verdad? Que le hablan bonito, diciéndole a la gente: tú eres tremendo cristiano. Pero en realidad aquí en su corazón dicen ellos: este no sirve para nada. Entonces dice Pablo ahí: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta palabra fingida es la palabra del griego anupokritos, de donde viene la palabra hipócrita. Hipócrita significa o representa, o está hablando de alguien que está representando algo que en realidad no es. Hipocresía es la palabra del griego hipocrisis. Es decir, la crisis que alguien tiene debido a que vive la vida cristiana o la vida diaria representando algo que en realidad no es. Tienen una crisis de identidad muchas personas.
diciendo, yo soy tremendo cristiano, soy tremendo ministro. Hay ministros que el día de hoy se sienten soberanos, pero hay solamente uno que es soberano, y ese es el Dios de la Biblia. Y Él es soberano, Él puede hacer con quien sea lo que Él quiera. La Biblia dice que Satanás es el primer hipócrita. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se viste, ¿cómo? Como ángel de luz para representar algo que en realidad no es. ¿Qué es lo que en realidad es según la Biblia, Satanás? Dice la Biblia que es el príncipe de las tinieblas. Sí es cierto, era luz, se llamaba el lucero de la mañana, pero esa luz se apagó y ahora vive en tinieblas y es el príncipe de las tinieblas. Y como se viste de ángel de luz, anda engañando a la gente y usa personas para engañar a la gente. Y los cristianos somos tremendos actores también. ¿Sabe usted por qué a veces los cristianos somos tremendos actores? Porque para ser auténtico, un auténtico cristiano se tiene que pagar un precio. Jesús lo pagó en la cruz para hacernos nuevas criaturas. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahora tenemos la imagen y semejanza de Dios. Hay que vivir de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios, de acuerdo a la naturaleza que nos fue dada ya por Jesús. No vivir un cristianismo de mera apariencia, aparentando ser cristianos y nos ponemos la máscara de cristianos cuando entramos a la iglesia, pero al salir de la iglesia nos lo quitamos. Hello, ¿hay alguien aquí? Hay mucho silencio. Sabe, yo me he dado cuenta a través de los años que si nuestro cristianismo fuera un cristianismo auténtico, muchos problemas nos evitaríamos y en ese sentido entonces agradaríamos a Dios con nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nuestro principal enemigo no es el diablo en sí mismo. Nuestros principales enemigos no son los ateos, nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, los deseos de esta carne, la concupiscencia del hombre. Por eso es que el mismo San Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? Solamente tú, Señor. Por eso es que día con día debemos ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, que tu gracia me sostenga en este día. Dame tu gracia, Señor, para soportar cualquier cosa que venga. Dame la sabiduría para obrar de acuerdo a lo que establece tu palabra, Señor. Cada día necesitamos ir a su presencia, como cada día iba el pueblo de Israel por el maná. El Señor le dijo al pueblo de Israel, debes venir, yo te voy a dar la provisión cada día. Y el pueblo de Israel tenía que ir cada día por la porción necesaria para un día. Por ahí alguno se quiso creer más inteligente que Dios y agarró algo más para el día de mañana y se le engusanó, se le echó a perder. Dios quiere que cada día dependamos de Él. Y cuando vamos a Él, Él nos dará la porción que nuestra alma necesita para cada día. Y cada día vivir una fe auténtica. Entonces dice Pablo, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Pero sé que estuvo en tu abuela, en tu madre, y sé que hay en ti también. Mire la fe no fingida en 3 generaciones. Número 1, la fe de Loida. ¿Sabe lo que significa Loida? Loida significa deseada, buena, agradable. Es decir, la fe de Loida era sin hipocresías, era con limpia conciencia. Y con esa limpia conciencia servía a Dios, como Pablo cuando le dijo a Timoteo, sirvo a Dios y a mis mayores con limpia conciencia. La fe de Loida era una fe pura, era una fe auténtica. Entonces, Loida significa deseada, buena, agradable. Así era su fe, era buena y agradable. Así era su cristianismo, bueno y agradable. Así era su servicio a Dios, bueno y agradable.
Así que como ella tenía una fe auténtica, escuche esto, solamente lo auténtico puede dar a luz lo auténtico. ¿Sí o no? Es una ley. Siembra maíz y va a surgir maíz. No surgen papayas o manzanas. Cuando hay una fe auténtica, la fe auténtica da a luz lo auténtico. Y como Loida era buena, agradable, auténtica, vivió manifestando la autenticidad de su cristianismo a quienes le rodeaban, la autenticidad de su fe, fue limpia, fue transparente, fue genuina su fe. Entonces, de esa autenticidad de su fe surgió su hija Eunice. ¿Sabe lo que significa Eunice? Eunice significa victoriosa. Y eso nos habla de que una fe auténtica que es limpia, que es transparente y que es agradable, da una segunda generación de hijos que son victoriosos. ¿Sí está entendiendo? Por eso estamos hablando de la fe en 3 generaciones. Una fe auténtica, dando a luz, con la autenticidad de su fe, dando a luz hijos victoriosos, como Eunice. ¿Por qué fue Eunice una mujer victoriosa? Porque tenía una madre con una fe y un servicio a Dios que era auténtico, que era genuino, transparente, que era bueno, que era agradable. Es decir, Loida vivía un cristianismo auténtico, servía a Dios con limpia conciencia, y Eunice veía eso, veía lo que su madre manifestaba. La pregunta es, ¿qué es lo que nuestros hijos están viendo que nosotros manifestamos? ¿Autenticidad de nuestra fe o una fe fingida? ¿Quieres dar a luz hijos victoriosos? Que nuestra fe sea una fe como la de Loida, buena, agradable, deseable. Que nuestro servicio a Dios sea un servicio a Dios bueno, agradable, victorioso. Porque a veces nos encontramos reclamándole a Dios y diciéndole, ¿por qué no tengo hijos victoriosos? Porque nuestro cristianismo no es un cristianismo victorioso. Así de simple. La fe de Loida era una fe auténtica. Y esa fe auténtica, oiga, pues lo veía la hija, ¿no? Eunice. Por eso es que ella vivía un cristianismo victorioso. Anteriormente, desde el Antiguo Testamento, el nombre que les ponían a las personas tenía una importancia importante, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, Eunice vivió un cristianismo victorioso y Eunice dio a luz a Timoteo. ¿Sabe usted lo que significa Timoteo? Timoteo significa el que honra a Dios, honrando a Dios. Entonces, mire usted, cuando se tiene una abuela que mantiene una fe auténtica, buena y agradable, y una madre auténtica con una fe victoriosa, obviamente va a dar a luz hijos que honran a Dios. Hijos que honran a Dios. Podemos tener retiros, congresos, campamentos con nuestros jóvenes, pero si ellos no ven en nosotros, los padres, nosotros como padres, un cristianismo bueno, agradable, auténtico, victorioso, no demandemos de Dios hijos que le honren. Señor, yo quiero hijos que te honren. Sí, pero no les enseñamos un cristianismo auténtico. Ahora, aquí hay un balance, ¿eh? Porque usted puede ser un buen cristiano con una fe auténtica, pero a veces nuestros hijos van creciendo y van haciendo sus propias decisiones. Pero si usted ya sembró en ellos la palabra, la fe, la seguridad, usted ha vivido
su cristianismo de una manera responsable, está bien. El problema surge cuando nosotros no les hemos enseñado a nuestros hijos a honrar a Dios. Ese es el problema. Cuando ya nos vayamos de este planeta, mis hermanos, ya no hay más lucha que hacer. Ya no hay más. Porque luego de repente se muere el papá y dicen los hijos, era tan buen cristiano. Sí, ¿y? No, el asunto es, ahorita que tenemos vida y que el Señor nos ha dado vida en abundancia, desgastemos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra energía, no en el trabajo, mis hermanos. Hay que trabajar, por supuesto. Pero invirtamos tiempo también en nuestros hijos, enseñándoles a vivir un cristianismo auténtico, a vivir en una dependencia de Dios, agradando a Dios en todo lo que hagamos. Y si el día de mañana tus hijos rechazan a Dios, porque deliberadamente decidieron rechazar a Dios, esa es responsabilidad de ellos. Pero si ellos rechazan a Dios porque tú o yo no les enseñamos un cristianismo auténtico, entonces ese sí es un problema. Ahí sí hay problemas. Porque a veces nosotros podemos convertirnos en la piedra de tropiezo para nuestros hijos o podemos ser los instrumentos para su salvación. Yo no sé si usted sabía, pero en muchos de los casos, la rebelión de los hijos es el resultado de la hipocresía de los padres. En ocasiones les ponemos a nuestros hijos un estándar de vida que nosotros mismos no somos capaces de sobrellevar. Le decimos como los fariseos del tiempo de Jesús. Los fariseos les imponían cargas a la gente del tiempo de Jesús. Cuando la Biblia dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, porque yo los haré descansar, esas cargas a las cuales Jesús les dijo que vinieran hacia Él y les iban a ser quitadas, eran cargas espirituales que les imponían los fariseos, diciéndoles, no roben, y ellos eran ladrones. No adulteren, y ellos eran adúlteros. No echen mentiras, y ellos eran tremendos mentirosos. Y le ponían cargas a la gente que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Y a veces nosotros somos así. En nuestro cristianismo le decimos a nuestros hijos, ora hijo, lee tu Biblia. Y nosotros no la leemos ni oramos. Tres generaciones que preservaron una fe no fingida. Escuchen nuestro desafío, mis hermanos. Nuestro desafío. Porque la vida cristiana es un tremendo desafío para todos los padres, para todos los cristianos. La vida cristiana es un desafío. Pero el desafío que tenemos como padres es, ¿qué clase de hijos dejaremos en nuestra próxima generación? Y nuestra próxima generación, ¿qué clase de hijos dejarán? Aquí lo vemos, la fe de Loida era una fe no fingida. Eunice vio esa fe no fingida y vivió un cristianismo victorioso. Y el cristianismo victorioso que vio Timoteo en su madre Eunice, lo hizo a Timoteo ser un hombre que honraba a Dios en todo. Yo quiero el día de mañana que mis nietos, que ya tengo 2 nietos, sean como Timoteo, que el día de mañana honren a Dios en todo. Pero yo tengo que sembrar en ellos. Yo tengo que sembrar. Y es una bendición, hermanos, y una satisfacción que se siente como abuelo, que de repente agarro a mi nieto y pues siempre se quiere dormir en mis brazos. Cuando lo tengo en mi casa y lo voy a dormir,
Es una bendición cuando me dice Tito, Tito, ¿vamos a orar? Le dije, sí, vamos a orar. Antes de dormir hay que orar. Sí. Y al levantarnos hay que orar y hay que darle gracias a Dios. Pero ya queda sembrada la semilla ahí. Es un niño, pues los niños así son manejables. Yo espero que cuando tenga 15, 16 años, mi nieto, mi nieta, sigan diciendo, Tito, ¿vamos a orar? Y que se conduzcan honrando a Dios. Ese es mi reto. Es mi reto personal. ¿Cuál es tu reto? La fe genuina en 3 generaciones. ¿Sí? Que prevalezca la fe. Que prevalezca lo auténtico de nuestro cristianismo, mis hermanos. No solamente por 3 generaciones, por más generaciones, hasta que el Señor venga. Por eso es que Jesús preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe que se está viviendo el día de hoy en la vida de muchos cristianos es una fe de pura apariencia. No, mis hermanos, hay que ser genuinos en nuestra fe. Que cuando estamos débiles podamos reconocer, sí, Señor, estoy débil, por eso vengo a tu presencia a fortalecerme con el poder de tu fuerza. Porque todos tenemos debilidades. Todos de una u otra manera tenemos debilidades. Pero si hay temor de Dios, hay esperanza. Pero el que tiene debilidades de la carne y no tiene temor de Dios, ese es caso perdido. Cuando hay temor de Dios, entonces esas debilidades pueden ser superadas con la gracia de Dios, viviendo una fe auténtica. Hermanos, vivamos una fe genuina, como la de Loida, que la enseñó a su hija Eunice, y la madre de Timoteo la enseñó a Timoteo. Una fe auténtica por 3 generaciones. Amén. ¿Entendió el mensaje? Oremos a Dios y pidamos su gracia. Pidamos de su sabiduría. Pidamos que Él nos ayude. Le invito a que se ponga de pie y oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado de haber recibido, Señor, el beneficio de la salvación, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Dale gracias al Señor. Si quieres levantar tus manos, dile gracias por tu salvación, Señor. Dale gracias al Señor. Si quieres levantar tus manos, dile gracias por tu salvación, Señor. Porque no la merecíamos, Señor, pero por tu gracia y por la fe nos hiciste salvos, Señor. Gracias. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz. No queremos menospreciar tu sacrificio en la cruz. No queremos menospreciar el derramamiento de tu sangre en la cruz. Tú rehusaste, Señor, el vinagre. Por el contrario, Señor, estuviste dispuesto a sufrir el dolor de la cruz para que hoy nosotros estuviéramos aquí, Señor, disfrutando de esa salvación tan grande que tú nos diste. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Queremos vivir y manifestar día tras día una fe genuina como la de Loida, como la de Eunice y como la de Timoteo, Señor. Un hombre que te honró en el ministerio, un hombre que te honró con su vida, Señor. Así queremos ser, Señor, como nos lo muestra tu palabra, Señor. Mientras hoy hay algunos que están apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadores, Señor, nosotros queremos escuchar y continuar día tras día escuchando el consejo de tu palabra, porque la fe es la que, por la fe viene, el oír la palabra de Dios viene fe, Señor. La fe viene por el oír tu palabra, Señor. No el oír mensajes que suenan bonito a nuestros oídos, Señor, sino el oír tu palabra. Y tu palabra nos confronta, tu palabra nos desafía, tu palabra nos advierte. Por eso Pablo instruyó a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo con la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Queremos día tras día, Señor, acudir a ella
Y cada que vamos a tu palabra, Señor, que tu palabra traiga luz a nuestra alma, Señor. A cada una de las áreas oscuras en nuestra vida, Señor, que venga luz a nuestro corazón, Señor. Para que entonces podamos vivir con una fe genuina, Señor, con una fe auténtica, Señor. Y que nuestros hijos, los que nos rodean, Señor, puedan ver la autenticidad de nuestra fe, lo genuino de nuestra fe, Señor. Somos débiles, sí, Señor, somos débiles. Pero nos gloriaremos en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por someternos a la prueba de la fe cada día, Señor. Sigue tratando nuestros corazones y cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Jesús. Gracias, Señor Jesús.